Como veíamos la clase pasada, pues ya este es el segundo módulo de la asignatura de Derecho Fiscal. Ya también hablábamos en la introducción que el derecho fiscal, pues, tiene como objetivo lograr la recaudación de fondos que el Estado necesita para su operación, y para ello se va a valer de una facultad que se llama, pues, el poder de coacción, ¿no? Que es este aspecto de obligatoriedad que guarda, pues, el derecho fiscal, debido a que incumplir las obligaciones con el fisco puede derivar inclusive en cuestiones penales, en auditorías, en multas o recargos, mucho de lo que ya vimos en el periodo pasado. Ahora, en este periodo vamos a ver los procesos fiscales y en específico cómo se van a desahogar todos aquellos recursos y procedimientos que vimos solamente mencionados por encimita en la asignatura anterior. También por cuestión del tiempo lo vimos muy resumido. Sin embargo, pues confío en que tienen a la mano la información todavía del cuatrimestre anterior para poder reforzar un poco con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, nuestro plan de estudios nos dice que antes de que podamos entrar de fondo a lo que es la parte procesal del derecho fiscal, tenemos que conocer el andamiaje constitucional y de derechos humanos, ¿no? Que es básico, pues, en nuestro ordenamiento, ya que recuerden que con fecha 2011 hubo una reforma importante en materia de derechos humanos, reforma que adicionaría totalmente el artículo primero constitucional y dejarían de existir las garantías individuales para dar paso a los derechos fundamentales, que es lo medular del asunto, que el aspecto de las garantías individuales, pues el Estado inclusive podía excusarse para no cumplirlas en determinado momento. Sin embargo, los derechos fundamentales tienen que ser cumplidos, inclusive sobre las mismas posibilidades estatales, ¿no? Y aparte de que es observancia obligatoria para todas las entidades y autoridades, ya sean jurisdiccionales o administrativas, dentro del territorio nacional. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a ver todo este andamiaje introductorio de lo que son los derechos humanos y su relación con el derecho constitucional mexicano, específicamente con el artículo primero y el principio pro persona, que es lo que estaremos viendo pues a continuación, ¿no? Bueno, sin más, pues vamos a iniciar. Entonces, iniciamos. Adelante. Bien. En primer lugar, como ya vimos en los módulo cuatrimestre anterior, se le va a conocer como derecho fiscal, pues a la rama del derecho público que se va a encargar de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario, con el propósito de obtener de los particulares el gasto público en áreas, pues, que son para el bien común, organizando y clasificando la información y la legislación relacionada con los impuestos en lo relativo a lo tributario y lo fiscal. Bien, también hablábamos el módulo el cuatrimestre pasado que íbamos a tener nosotros, inclusive llegamos todos nosotros a la misma definición, de que íbamos a entender por derecho fiscal al conjunto de normas y principios del derecho que regulan la actividad jurídica del fisco y su relación con los particulares. Bien, eso es parte de lo que obtuvimos el cuatrimestre pasado. Fue una definición que llegamos todos a al mismo fin.
también ya vimos que la relación tributaria se justifica en la necesidad del Estado de obtener fondos para financiar su propia actividad, ¿sí? Para lo cual pues requiere de cierto sustento económico. ¿Y de dónde va a provenir ese sustento económico? Pues de los gobernados, es decir, de los ciudadanos, pues quienes son los que en última instancia se pueden beneficiar de las obras públicas, de la comunicación, de la seguridad social, de la educación, entre otros rubros. Por lo tanto, al pagar sus impuestos, las personas y las empresas contribuyen al desarrollo de la sociedad y por consiguiente a su propio desarrollo. Bueno, esto si no vivimos en un país lleno de corrupción como es el nuestro, y básicamente los impuestos se utilizan para todo, menos para lo que deben de ser. También veíamos de que existe mucha apatía de parte del contribuyente de cubrir sus obligaciones tributarias con el Estado. Inclusive lo que muchas veces se busca es evitar la fiscalización de los ingresos. Lo que mucha gente realiza es ocultar sus ingresos o intentar manejar más efectivo para que no haya registros digitales de cómo se está usando los ingresos, ¿no? Sin embargo, también veíamos el cuatrimestre pasado que aquella actividad pues resulta en un delito que se llama evasión fiscal, ¿sale? Y que nos pueden traer consecuencias desde una auditoría, una multa o inclusive que el Estado nos vaya a embargar por incumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿vale? Ya también hablábamos de eso la otra vez. Y bueno, volvemos a la diapositiva. Bueno, también veíamos que pues dentro de la relación tributaria pues existen sujetos, ¿sale? Y que estos sujetos tienen dos papeles, por así decirlo. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. También hablamos de que el sujeto activo siempre va a ser el Estado y que para esto también podríamos hablar de que no solamente hay un sujeto activo, sino de que hay tres sujetos activos, ¿sí? Entendidos por estos, la federación, el Estado y los municipios, ¿sí? Que son los tres entes activos que pueden requerirle al gobernado cantidades por concepto de impuestos, derechos o contribuciones. También ya vimos la diferencia entre estos últimos. Bueno, también vimos de que la relación tributaria como tal, estamos en el primer elemento del gráfico que vimos, pues significa la existencia de un vínculo jurídico del Estado como un sujeto activo, de los particulares, es decir, las personas, tanto físicas como morales, como sujetos pasivos, es decir, somos los que recibimos la carga tributaria. También conlleva la realización de determinados actos económicos y pues se extingue al cesar los actos regulados por la ley. Es decir, ¿en qué momento se extingue? En el momento en que, por ejemplo, nosotros actualicemos alguna hipótesis que así lo contemple. Bien. En el aspecto de los sujetos, hablando del sujeto activo y el sujeto pasivo, podemos decir que el sujeto activo, pues como ya lo vimos, es el Estado, quien siempre va a tener la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Quiénes son? La federación, los estados y los municipios, y como entes secundarios, los organismos fiscales, como el IMSS, el Infonavit y por supuesto el sistema de administración tributaria. Y de los sujetos pasivos, pues vamos a encontrar al contribuyente que está obligado a pagar o a contribuir para el gasto público conforme al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y quiénes son aquellos? Pues como ya lo dijimos, las personas
físicas y morales. ¿Sí? Y tenemos a encontrar los denominados responsables solidarios, que son aquellos que tienen ese carácter conforme al 26 del Código Fiscal de la Federación, que ya los vimos en el cuatrimestre pasado, y que en el transcurso de esta asignatura, pues, en determinado momento los volveremos a encontrar por ahí. Bien. Ahora, ya vamos a entrar en materia de nuestro plan de estudios, ¿sale? Como les comentaba, el plan de estudios, pues en primer lugar, nos dice que para poder entender el procedimiento, los procesos fiscales, tenemos que entender el andamiaje constitucional, pero no solamente el ámbito general, porque ese ya lo vimos el cuatrimestre pasado en Derecho Fiscal 1, sino que ahora va a ser los derechos humanos que las autoridades fiscales están obligados a proteger, ¿sí? Es decir, dentro del procedimiento, ¿sí? Vamos a ventilar cuestiones relativas a funciones y principios fiscales, pero siempre va a haber un trasfondo de derechos tanto procesales como inherentes a la persona humana, que todas las autoridades, tanto como jurisdiccionales y administrativas, deberán atender y deberán proteger. Para eso, pues vamos a continuar y veremos en qué aspecto o sobre qué puntos versan esas obligaciones en materia de derechos humanos para las autoridades. Bien, pues vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien, entonces comenzamos. Derechos humanos y sus garantías, ¿sale? Pero en específico, las que deben atender las autoridades encargadas de los procedimientos fiscales, ¿sale? Como ya bien lo dije, ya vimos una parte general en la asignatura pasada, entonces ahora vamos a ver las responsabilidades que están de aquel lado, es decir, del lado de la autoridad. Bien, hablemos de la reforma al artículo 1 de la Constitución, en específico la reforma del año 2011. Bien, bien. Conforme al decreto publicado con fecha 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, pues que recordemos que entra en vigor al día siguiente de su publicación, pues se modificó el capítulo primero, del título primero, en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entre otros artículos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasó, lo que ocurrió? Bien, el máximo ordenamiento del país ahora consagra, o ahora pasó a consagrar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en por el mismo Estado, ¿sí? Es decir, a través de la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Muy bien. ¿Qué significó esto? Significó, como ya lo hablaba en un inicio, el abandono del sistema de las garantías individuales. Las garantías individuales sí eran también un catálogo de derechos que tenía el ciudadano mexicano, pero sin embargo en el aspecto práctico se decían que eran derechos en potencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el Estado podía cumplirlos, también el Estado podía excusarse. Y eso en muchas ocasiones pues daba pauta a violaciones procesales, abusos de poder, actos infundados y pues todo aquello que pasa cuando el poder no es regulado. Entonces, lo que se buscó o el espíritu de la reforma del 2011 es que los derechos que las garantías individuales pasaran a ser derechos y entonces como tal
fueran inalienables a la persona humana. Entonces, por ende, el Estado no podría restringirlos ni excusarse para no cumplirlos. Ese es el espíritu de la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, que el Estado no pudiera excusarse al respecto de sus responsabilidades con los gobernados de brindar un catálogo efectivo de derechos, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bien, ahora hablemos un poco sobre los esquemas, ¿no? Estos pequeños esquemas que preparé para intentar un poco ilustrar la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Va a haber un momento de preguntas por si no fui lo suficientemente claro. Con toda la confianza que ya saben, pueden preguntarme, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, ¿sí? Los derechos civiles y políticos en contraposición a los derechos económicos, sociales y culturales. Son dos corrientes que fueron muy importantes para poder llegar a la reforma del año 2011, ¿sí? Los derechos civiles y políticos, recuerden que son los derechos de primera generación, son todos aquellos inalienables a los ciudadanos de todo Estado moderno, ¿sí? Es decir, el derecho al voto, a votar y ser votados, la libertad de expresión, etc., etc., etc. Los derechos económicos, sociales y culturales ya son derechos de generaciones posteriores, si no me equivoco son tercera generación de derechos y se refieren a los derechos, por ejemplo, de acceso a la cultura, derecho a la seguridad social, derecho a las, a una vida digna, un ingreso digno. Estas dos corrientes fueron las que influyen en el año 2011 para que se legislara en materia de derechos humanos. Bueno, ahora tenemos aquí un pequeño cuadro que nos dice el artículo que fue modificado, pero también con qué objeto fue modificado, o sea, qué es lo que buscaban obtener con estos cambios, ¿no? En el aspecto de la modificación del artículo primero y del artículo 15, fue el cambio de la denominación, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y también principios para la aplicación e interpretación, de interpretación de normas de derechos humanos y también obligar a las autoridades a acatarlos, ¿no? Ahora, ¿por qué fue importante, por qué fue relevante el artículo 1 en su relación con el artículo 15? Bueno, pues esto fue importante porque recuerden que existe una jerarquización de las normas, ¿sí? En la cual hasta arriba encontrábamos a la Constitución, ¿sí? Posteriormente venían pues las leyes federales, las leyes estatales, después venían los bandos municipales y así hacia abajo, ¿ok? La denominada pirámide de Kelsen. Sin embargo, ¿qué es lo que comenzó o lo que era antes de la reforma? El ordenamiento nacional tenía como ápice la Constitución, ¿sí? Ahora, la Constitución como tal no habla, ¿sí? Pero es interpretada a través de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo interpreta la Suprema Corte o los ministros de la Suprema Corte? ¿Cómo interpretan la Constitución? A través de las jurisprudencias, ¿sale? Sin embargo, en el momento de que se intentaban integrar derechos que se encontraban en otro lugar, como por ejemplo tratados internacionales que el Estado mexicano se había comprometido a cumplir, no se podían integrar. ¿Por qué? Porque existía el principio de la supremacía constitucional.
Es decir, de la Constitución hacia abajo no podía haber nada, ¿sí? No podía haber nada por encima de la Constitución. Entonces se entendía que los tratados internacionales eran influenciados o pertenecían a un orden metaconstitucional, que quiere decir fuera del ámbito de la Constitución y que por lo tanto no deberían de ser aplicados dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, a partir de ciertos acontecimientos, entre ellos una sentencia que emite la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el Estado mexicano se ve obligado a modificar su ordenamiento interno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que, como una forma de solucionar esa deficiencia que señalaba la Corte Interamericana, se llega a la conclusión de que los tratados internacionales van a ser integrados a la Constitución, al ordenamiento jurídico mexicano a través de la Constitución, para cumplir con el orden de la supremacía constitucional. Es decir, los tratados internacionales van a pasar a ser parte del ordenamiento jurídico nacional porque la Constitución da esa apertura, ¿sí? Sin embargo, como estábamos hablando de derechos humanos y en este caso de derechos fundamentales, los ministros de la Corte llegaron pues a la conclusión de que para que aquello pudiera ser efectivamente ejercido, era necesario equiparar los tratados internacionales solamente por cuanto hace a la materia de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, también para no pasar el límite constitucional y que fueran considerados sobre la Constitución, no, se iban a determinar como a la par de la Constitución. Entonces, por lo tanto, iban a ser observables obligatoriamente por todas las autoridades del país, así como debe ser observada la Constitución por todas las autoridades del país. Así iba a ocurrir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entre ellos, el más importante, pues es obviamente la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, también llamada el Pacto San José de Costa Rica. Pero bueno, ahora volvemos a la diapositiva porque probablemente ahorita estoy aventando información que todavía no viene en lo que estamos viendo de la clase, entonces regresamos a la diapositiva. También se agregan al artículo 3º, pues los derechos humanos como principio de la educación, y en el artículo 11, el derecho de asilo y refugio. En el 18º encontramos pues los derechos humanos como principio en la organización del sistema penitenciario para la reinserción social, que es muy importante porque sería las bases de la futura reforma y transición de un sistema penal de corte inquisitorial a uno de corte acusatorio y adversarial, ¿no? Posteriormente, en el 29, encontramos pues la regulación al estado de excepción, o lo que es lo mismo al estado de suspensión de garantías que contemplaba la Constitución. En el artículo 33, pues encontramos el aspecto de la garantía de audiencia para la expulsión de extranjeros. En el 89 encontramos los derechos humanos como principio de la política exterior nacional. En el 97 encontramos pues la supresión de la facultad de investigación de la Suprema Corte. En el 102 encontramos la facultad de investigación de violaciones graves, la ampliación de la competencia en la materia laboral, la autonomía de las comisiones locales y los principios para el nombramiento de presidente, consejero y las obligaciones para aceptar y cumplir las recomendaciones. Todo esto en materia de las comisiones de derechos humanos, la CNDH en concreto, que para aquellos que no lo sepan,
la CNDH sirve como una especie de ombudsman, ¿sí? El ombudsman es un término de los países nórdicos en el aspecto de el defensor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en países hispanos como en la misma España y en otros lugares se le llama defensor del pueblo. Sin embargo, pues el término ombudsman se quedó y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene esa misión, ¿sí? El de proteger a los gobernados en contra de los actos de gobierno. Sin embargo, se dice, y bueno, yo al menos así lo digo y lo sostengo, yo digo que la CNDH está chimuela. ¿Por qué? Porque tiene facultades para investigar, para emitir resoluciones en materia de derechos humanos, pero no tiene la facultad de hacer cumplir esas resoluciones. Es decir, sus resoluciones son recomendaciones, como diciendo, ahí te lo dejo por si quieres aplicarlo, ¿no? Cuando estamos hablando que la CNDH es un organismo constitucional que debería de tener todas las facultades para imponer y hacer cumplir sus resoluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el papel de la CNDH como el defensor del pueblo, el ombudsman, queda incompleto, porque entonces no tiene las facultades de hacer cumplir sus resoluciones. No puede hacer que las autoridades cumplan esas recomendaciones que muchas veces es la autoridad debe de reparar los derechos humanos de fulanito de tal. ¿Sí? Entonces, si nuestro órgano de derechos humanos está desprovisto de dientes, entonces quedamos, como ya veremos, al arbitrio y criterio de las autoridades administrativas, de las autoridades jurisdiccionales, al respecto de los principios que veremos a continuación. Muy bien. Vamos a hablar sobre el análisis de la reforma, vamos a hablar del capítulo primero, perdón, del título primero, capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías, y el artículo 1, que es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Muy bien. Primero veamos cómo era el texto previo a la reforma, ¿sí? El texto previo rezaba que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma prevé. Ahora, el texto vigente nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si nos damos cuenta, el sentido cambió totalmente. Ahora, analicemos un poquito. Cuando nos dice que se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, pues nos habla de una cláusula de interpretación, ¿no? Es decir, pero ¿quién va a interpretarlo? ¿Sale? Lo va a interpretar, pues obviamente, las autoridades, tanto jurisdiccionales como las autoridades administrativas, ¿no? Todo aquello en normas relativas a los derechos humanos.
pero siempre deberán favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y es aquí donde aparece un principio que lo hemos escuchado muchas veces, que es el famosísimo, principio pro persona o principio pro homine, ¿no? Bien. Hablemos un poquito del principio pro persona, ¿sale? O también llamado principio pro homine. Bien. Cuando nuestra Constitución abandona, como ya vimos, la palabra garantías individuales para ahora hablar de los derechos humanos y sus garantías en el texto del artículo primero, pues se establece ya de manera obligatoria la observancia del principio pro homine o principio pro persona, ¿sí? Ahora, ¿en dónde lo encontramos o de dónde proviene originalmente este principio pro persona? El principio pro persona proviene del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sale? Publicados en el Diario Oficial de la Federación de manera respectiva el 7 y el 20 de mayo de 1981, y pues este principio señala pues que las normas en materia de derechos humanos se van a interpretar de conformidad a la Constitución, ¿sí? Pero también conforme a los tratados internacionales, como ya lo vimos, ¿sí? Procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a aplicar la protección más amplia? Pues, como dice aquí el gráfico, cuando existan interpretaciones posibles o existan diferentes interpretaciones posibles a la norma jurídica, pues las autoridades tanto jurisdiccionales como las administrativas van a estar obligadas a elegir aquella que proteja más los derechos de la persona, ¿sí? Ahora, cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, pues obviamente deben de aplicar aquella que proteja más a la persona, ¿sale? Haciendo un pequeño paréntesis, fue muy razonado, fue muy hablado en materia penal sobre la transición al nuevo código. Intentaron hacer que los viejos procesos se juzgaran con el nuevo código, que era más garante, ¿sí? Sin embargo, pues en muchas ocasiones no fue posible. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Constitución tiene un candadito que se llama el principio de no retroactividad, ¿sale? Y muchas veces era beneficio para los que estaban sentenciados o sujetos a proceso, vinculados, sujetos a proceso, pero era pasar por encima de los derechos de las víctimas, ¿sale? Ahora, ¿por qué hablamos del principio pro homine en materia fiscal? Recordemos que muchas veces lo que hablamos de los procesos fiscales es de que es la persecución de la persona para que pueda acudir o garantizar la entrega de aquellas cantidades que el Estado alega se le deben y que tiene derecho de percibir. Sin embargo, también aquí lo vamos a ver, durante toda esa actividad el Estado deberá cumplir y proteger los principios de la persona, ¿sí? Deberá notificarle, deberá tratarle dignamente, deberá cumplir con la transparencia debida dentro del proceso, deberá darle la garantía de audiencia, ¿sí? Deberá darle también la garantía de la defensa efectiva. Deberá también cumplir con la fundamentación y motivación de los actos administrativos. ¿Qué quiere decir? No voy a hacer algo porque me viene en gana. Voy a hacer una actividad porque la Constitución y tal ley me facultan para eso. Pero también voy a ejercer esas facultades con el objetivo de cumplir tal objetivo, ¿no?
Eso es la fundamentación y la motivación de los actos, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita deberá ser observado por las autoridades fiscales dentro de los procedimientos que para tal efecto tenga que entablar en contra de un ciudadano, ¿sale? Entonces, muchas veces, si alguno de ustedes va a estar en materia fiscal y tiene conocimiento de los derechos fundamentales que derivan del artículo primero, ustedes podrán detectar si la autoridad incumplió con esos principios o si estuvo al margen de la ley dentro de su actuar, ¿sale? Bueno, entonces continuemos con las diapositivas. Acá está. Muy bien, pues continuamos con lo dicho, el artículo primero, pero vamos al tercer párrafo, ¿sí? Que son los principios rectores y obligaciones en materia de derechos humanos y deberes de reparación de violaciones, ¿sí? Ahora, aquí nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahorita los vamos a ver. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Sale? Seguimos en el artículo primero constitucional, pero en el párrafo 3. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que son los principios de los derechos humanos, ¿sale? Bien, como ya vimos, pues nuestro artículo primero constitucional también prescribe que todas las autoridades en el ámbito de las competencias, como ya lo vimos ahorita, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sale? De conformidad con los principios que tenemos ahorita en la pantalla. Universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia, ¿sale? Sin embargo, pues, ¿qué son estos principios? Y si alguien tiene en dónde apuntar, apunten el número de registro 200 3350. 200 3350. ¿Por qué es importante ese número? 200 3350 es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a decir y que tiene por rubro, se los voy a leer el rubro, principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. ¿En qué consisten? Si se dan cuenta, generalmente estos rubros de la Suprema Corte como que están escritos al revés, pero es importante. De hecho, ¿quién puede abrir el criterio? ¿Quién puede hacerme el favor de abrir su explorador y que puedan leer el criterio? En lo que yo comparto el gráfico de los principios. Listo. ¿Lo puedo leer? ¿Sí? ¿Ya lo tienes ahí? Sí, dice, bueno, a ver si es principio de progresividad. Ajá. Dice, la progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere que la efectividad de los derechos no va a lograrse una vez
y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes. El elemento a resaltar cuando pensamos en el principio de progresividad es que en materia de implementación, este principio aplica por igual derechos civiles y políticos y a derechos económicos, sociales y culturales, porque siempre habrá una base mínima que debe atenderse, pero sobre ella los estados deben avanzar en su fortalecimiento. Los derechos humanos codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo. Su progresión está en manos de los estados, por lo que las medidas que adopten deben ser deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones. El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Habla sobre jurisprudencia, principio de progresividad de los derechos humanos, criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva la violación de dicho principio. No, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, Ujú. ahorita lo que acaba de leer, pues es el principio de progresividad, que efectivamente lo que lleva intrínseco es una explicación muy, 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 muy reducida, que los derechos solamente pueden avanzar hacia adelante, ¿sale? No podemos darle hacia atrás a los derechos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros partimos de un centro y de aquí nosotros comenzamos a obtener mejores condiciones para las personas, no podemos o el Estado no puede decir, ¿sabes qué? No, mejor regresamos hacia donde estábamos, porque entonces quiere decir que se rompió el principio de la progresividad de los derechos. Como bien lo dice el criterio que acabas de leer, se tienen que mejorar las condiciones jurídicas al respecto con el pasado, ¿sale? Entonces, el derecho de la progresividad implica que si los gobernados tenían o llegan a obtener una condición jurídica que les brinda beneficios, el Estado no puede echar las cosas hacia atrás y quitárselas. No se puede, ¿sí? Por ejemplo, durante la reforma laboral se habló mucho que violaba el principio de la progresividad de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque se partía de un principio que era la estabilidad en el trabajo. Recuerden que la estabilidad en el trabajo es lo que tutela el derecho laboral, ¿sale? Sin embargo, con la reforma, lo que se hacía era que entraba el outsourcing, que en realidad lo que representaba era que iban a existir trabajadores que no iban a gozar de estabilidad laboral y que no iban a gozar ni siquiera de la certeza de quién era su patrón. Entonces, por eso se señalaba que era una violación al principio de progresividad de los derechos humanos, porque los trabajadores habían obtenido una serie de conquistas laborales, como la estabilidad en el trabajo, y que nada más de repente por una reforma se echó para atrás, o que se puso más bien en duda, ¿no? Se ponía en duda, se puso en la cuerdita. A ese tipo de situaciones es a lo que se refiere. El Estado no puede, a través de la evolución del derecho, lograr condiciones que representan beneficio para los gobernados y de repente decir, ¿sabes qué? No, no, ya no nos sirve, vamos a echarlo para atrás, porque había mejor orden como estábamos antes. Eso no se puede, ¿sí? Por ejemplo, la universalidad de los derechos se refiere al principio de que son inherentes a la persona humana, ¿sale?
¿A qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros regresamos aquí al gráfico, por eso vemos que están así como interconectados, ¿ven? ¿Por qué? Porque estos principios pues se combinan entre sí. Bueno, pero lo que a lo que yo me refería era que el principio de la universalidad pues se refiere a que los derechos pues son inherentes a la persona humana, ¿no? Y que también representan pues la dignidad de las personas. El principio de la universalidad reza de que debe de ser reconocido por todas las autoridades de un estado e inclusive por otros estados, por eso se le dice universalidad. ¿Por qué? Porque la persona humana es digna de protección. Entonces, por ese simple hecho, tiene tiene ahora sí da la redundancia, derecho a ser protegida por el reconocimiento de derechos a su favor. A eso se refiere el principio de la universalidad. Ahora, la interdependencia y la indivisibilidad se refieren a que los derechos humanos se conectan con otras ramas del derecho e inclusive también se conectan con otros principios, como lo podemos ver de nuevo, hacen pues también la referencia, o sea que no puede hacerse ningún tipo de separación, ni pensar que hay derechos que valen más que otros derechos, o que hay derechos que sí debemos reconocer, pero otros que no vale la pena reconocerlos. No, lo que habla es de que la interdependencia y la indivisibilidad rezan de que todos los derechos rezan de la misma categoría, todos deben de ser igualmente protegidos, tutelados y procurados, ¿sí? Y que no hay derechos que valgan más que otros, ¿sale? Todos los derechos son inherentes también a la humanidad y también pues representan pues parte del ejercicio de la libertad, ¿no? De lo que podemos encontrar. Ahora bien, ¿cuál me está faltando? No, ya son los cuatro, ¿no? Bueno, entonces, volvemos. Bueno, ahora, derivado de estos principios, pues obviamente, ya hablamos, nacen nuevas obligaciones de los servidores públicos, que era promover, respetar, proteger y garantizar pues, los derechos humanos, ¿no? Eh, Esto es aplicable a todas los entes de la administración, tanto locales como federales. Todos deben de recibir pues la protección que establece esta, esta nueva reforma que encontramos en el párrafo tercero del artículo primero, pues nos habla específicamente de que en especial los servidores públicos del Estado deben respetar, promover, proteger y garantizar, porque ellos son los primeros que pueden llegar a generar una violación de derechos humanos, ¿sí? Por eso es importante que sean los entes de la administración pública quienes tengan esa obligación de cumplir los derechos humanos, porque a través de su actividad, ya sea con conocimiento de causa o también derivado de alguna omisión involuntaria, puedan generar condiciones que violen los derechos de las personas que se encuentran protegidos en el artículo primero, ¿no? Y más en materia fiscal. Y más en materia fiscal. Imagínense una ejecución fiscal que ni siquiera se le dio oportunidad a la persona de defenderse. Solamente entrar al domicilio y embargar todo, ¿no? Y bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de cada una de estas obligaciones.
Cuando hablamos de respetar, nos referimos a que los servidores públicos, ¿sí?, deberán cumplir directamente la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando alguna prestación referente a respetar la norma de derechos humanos, ¿sale? Garantizar se refiere a que, de nuevo, los servidores públicos del Estado, ¿sí?, deberán organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales, a través del ejercicio del poder público, van a poder ser capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos que el ordenamiento constitucional emana. Bueno, sobre promover nos referimos a que de nuevo los servidores públicos deberán informar a la población cuáles son sus derechos, ¿sí?, para evitar que estos sean vulnerados. Y proteger, pues también nos dice que los servidores públicos deberán velar por defender los derechos humanos de las personas, ¿sale?, ante situaciones donde el pleno desarrollo y disfrute de los derechos pueda estar en peligro o pueda estar en entredicho. Bien, ahora, ¿cómo van a actuar las autoridades al respecto de las violaciones de derechos humanos? Ya lo habíamos leído, pues tienen que prevenir. Si la prevención no fue suficiente, se debe de investigar quién fue el funcionario o la acción gubernamental que derivó en una violación de derechos humanos, ¿sí? En dado caso, sancionar a los responsables y reparar a la persona que sufrió el daño, ¿sí? Tiene los mismos principios del derecho penal, ¿sí?, al respecto de la reparación del daño. Es importante porque también se considera que aquellos que sufren violaciones de derechos humanos son víctimas, entonces se tiene que reparar ese derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho que originalmente el Estado garantiza y que no debería de ser coartado, suspendido o limitado de ninguna forma. Entonces, ante el fracaso del Estado de garantizarle a la persona ese derecho que le da la Constitución, entonces por eso que hablamos de la reparación de un daño, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso no debió haber ocurrido. En primer, para pronto, es en el mundo perfecto, como lo marca el artículo primero, las autoridades debieron de haber sido tan competentes que debieron de haber evitado que siquiera esa situación pudiese haber ocurrido. Pero bueno, las cosas ya pasaron. Hay que investigar de dónde vino esa deficiencia. Hay que sancionar al culpable de esa deficiencia. Y hay que reparar el daño ocasionado derivado de esa deficiencia. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se va a aplicar en materia fiscal? Por ejemplo, si yo te determino un impuesto que no estás obligado a cumplir, ¿sí? Si yo te embargo o te pongo en una situación jurídica que no estás obligado a soportar. Si yo realizo acciones que no están justificadas, yo estoy violando tus derechos humanos. Y la autoridad deberá en su momento reparar el daño que se pudo haber ocasionado con ello, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una acción fiscal derivada de un delito grave, ¿sí? Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que es tan cacareada últimamente, que se encuentra inmovilizando las cuentas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues a la quincena depositaste 5,000 pesos y luego te depositaron 500 pesos y la nueva norma fiscal dice que no puedes tener más de 5,000 pesos en tu cuenta. Entonces te inmovilizo tu cuenta, no te van a poder pagar, no vas a poder recibir tu dinero, no te van a poder apoyar económicamente. Y no solamente a ti, sino a cualquier cercano que te pueda apoyar. ¿Por qué? Porque eres presuntamente culpable de un delito fiscal. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? ¿Dónde quedó mi presunción de inocencia?
En ese caso, ¿qué aplica, profe? ¿Mande? En ese caso, ¿qué aplica? Acudir ante la autoridad fiscal para efecto de comparecer dentro del procedimiento y, cosa que no debería hacer, tú comprobar tu inocencia de lo que se te está acusando. No importa la cantidad, o sea, de depósito, por ejemplo, si tú tienes un negocio y no lo tienes todavía registrado ante Hacienda eso y te cae un depósito o algo por el estilo, ¿sí te lo pueden movilizar o depende de la cantidad que te esté cayendo? Para Hacienda es que tú debiste de haber declarado ese depósito. Si tú dices, bueno, es que ese depósito fue de un negocio que todavía no estoy registrado, lo primero que te van a decir, ¿por qué estás haciendo actos de comercio sin haber registrado tu negocio? Bueno, y en el supuesto, ¿por qué no declaraste esa entrada en su debido tiempo? Recuérdense que en fiscal los plazos son fatales, alumnos. ¿Sale? Los plazos son fatales. Inclusive la misma omisión de declarar te puede traer problemas. Por eso es mejor que así sean 10 varos o no sé, 3,000 varos lo que les depositen. Pues si son un profesionista y dado de alta ante el SAT, declárenlo. El impuesto va a ser muy bajito en declaración parcial. ¿Sí? Profe, ¿y aplica Si ustedes declaran los ingresos, pues va a ser un poco menos complicado que vengan los problemas. Sin embargo, no solamente es la solución mágica. Lo idóneo es que si no son personas especializadas en la materia de impuestos, pues mejor contraten los servicios de un contador que lleve de forma correcta las declaraciones de los impuestos. Y muchas veces es mejor pagarle a, no sé, a veces si tienes un amigo que es contador, te va a cobrar, no sé, unos 500 pesitos o 1,000 pesitos por llevarte tu contabilidad porque es tu amigo. Y te va a salir mucho más barato a que tener que comparecer a un procedimiento en materia fiscal. ¿Sale? Sin embargo, ya nos desviamos del tema. Entonces, regresamos. Bien. Este es un principio y un caso, una jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el cual pues se determinaron estos 4 responsabilidades de las entidades del Estado al respecto de los derechos humanos. ¿Sí? El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Ahí, por si lo quieren investigar, ahí está. ¿Sale? Aquí hay otro precedente importante de la Suprema Corte. Es un expediente, el 912 del 2010, en el cual nos habla, ¿sí?, sobre la facultad que deben de tener los jueces, más bien de lo que deben hacer los jueces, que es de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad dentro de las sentencias condenatorias o de sus actos administrativos, ¿sí? ¿De dónde derivó esto? Pues de las sentencias contra México en la Corte Interamericana, ¿sí?, en las cuales se condenó al Poder Judicial y que para el Poder Judicial sí eran obligatorias. ¿Sale? Ahora, como les decía yo hace ratito, el sistema actual es que es la Constitución más todas las disposiciones que hay en tratados internacionales. Esa va a ser la jerarquía de las normas. Más bien, esto que está aquí sería lo que estaría hasta arriba. Como antes estaba la Constitución hasta arriba, ahora hasta arriba podríamos encontrar la Constitución y los tratados internacionales, pero
en materia de derechos humanos, no cualquier tratado, jóvenes, ¿sale? Bien, ahora hablemos del bloque de constitucionalidad, ¿sale? Bien. El bloque de constitucionalidad está, pues, formado por la Constitución, por la jurisprudencia interamericana y también por las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Pero aquí, adicional a la jurisprudencia interamericana, también está la jurisprudencia nacional. ¿Sí? Ahora, el control de convencionalidad se lleva desde la sede jurisdiccional hasta la sede administrativa. Es decir, se debe aplicar tanto por elementos del Poder Judicial como por elementos de la administración pública. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar un poquito. Ahí me fui para atrás. Bueno, aquí, antes de iniciar el siguiente tema, ya para que aquí demos por cortada la clase, ¿sale? El control de convencionalidad y constitucionalidad es importante. ¿Por qué? ¿Sí? El control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, perdón, ¿sí? ¿Quién lo ejerce? Lo ejercen todos los jueces del país, tanto federales como locales. ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Ellos deben de observar los derechos humanos y la Constitución, ¿sale? Y deben de dejar de aplicar la norma que ellos consideren contrario a los principios a los principios constitucionales, perdón, y a los principios de derechos humanos. Si bien solo pues el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, además, claro, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también pues no deja de ser cierto que este principio de control difuso que aplica a todos los jueces, bien sean tribunales federales o del Foro Común, ellos pueden ejercer este control de convencionalidad para dejar de aplicar la norma que se considere contraria a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y obviamente a la Constitución. Ahora, aquí es importante señalar unas cosas, ¿sale? A ver, les voy. Existen dos tipos de control, el control concentrado y el control difuso de convencionalidad. Convencionalidad se va a referir siempre a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sale? El control de convencionalidad se refiere a la capacidad de los jueces del país de proteger los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por mandato constitucional a través del artículo primero, ¿sale? Ahora, el control difuso ya lo hablamos, que pueden ejercerlo cualquier, cualquier juez, pero también cualquier autoridad administrativa. Y el control concentrado, que es la interpretación de la convención, solamente lo pueden ejercer los ministros de la Suprema Corte, los jueces de los tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? Lo mismo aplica para el control de constitucionalidad. El control difuso comprende a todos los entes públicos. Y el control concentrado, que es la interpretación de la Constitución, solamente a los ministros de la Suprema Corte. Y ahí sí, a través de la jurisprudencia. ¿Sale? Entonces, pues, entonces, pues, aquí dejaríamos el tema y continuamos con el tema de la siguiente clase. Todavía faltan como 2 temas. Antes de cerrar la sesión, pregunto, ¿alguien tiene preguntas, alguna duda de lo que vimos?
No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas al respecto, la actividad que necesito que ustedes busquen va a ser precisamente esa. ¿Cómo funciona el control difuso y concentrado de convencionalidad y el control difuso y concentrado de constitucionalidad en materia de derechos humanos? ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí. La tarea podía ser los controles concentrado y difuso de convencionalidad y constitucionalidad en materia de derechos humanos. Y ya que estamos encarrerados, y su relación con el derecho fiscal. Muy bien, como ya saben, entregable el jueves hasta la medianoche, ¿sale? Muy bien, jóvenes, pues, eso es todo por la sesión del día de hoy. Espero que haya, sido de su agrado. Sé que son temas un poco pesaditos en el aspecto a contenido, ¿sale? Sin embargo, pues espero que haya sido lo suficientemente claro, espero que haya podido yo responder a sus preguntas, a sus inquietudes. Como saben, sigue abierto el canal de WhatsApp para que puedan ustedes enviar preguntas o también el canal de correo electrónico para preguntas. Por ahí alguien me preguntó si podía yo conseguir un expediente en materia fiscal. Estoy viendo eso porque sí es un poco complicado por el aspecto del secreto profesional, entonces estoy pidiendo por ahí ciertas autorizaciones y permisos, pero de conseguirlo tendría yo que censurar nombres, censurar lugares, y entonces yo creo que voy a tardar un poquito y voy a hacer lo posible para conseguírselos, para que ustedes tengan el material a la mano. Y si no, pues veré la forma en que puedo subsanar aquello, ¿sale? Y bueno, pues sería todo por el momento. Muchas gracias, jóvenes, por haber estado presentes en esta clase. Y nos vemos el siguiente domingo. Síganse cuidando mucho, jóvenes. Todavía faltan un mes y cachito de la temporada de frío. Y extremen precauciones. Y pues nos estamos viendo aquí el siguiente domingo, jóvenes. Estamos viendo. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós, Hasta profe. luego, hasta luego. Cuídense mucho.